Aleluya. Poderoso, poderoso, tú eres Dios. Bendito sea Dios. Mi alma te glorifica, Padre, porque tú eres bueno para siempre. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Te continúe bendiciendo. Gloria, aleluya. Para mí, para Gracias. poder estar aquí en la casa del Gracias. Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá. Suya es la gloria. Aleluya. Suya es la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Vive. Santo tú eres Jesús. Aleluya. Bendito es. Gloria al Señor. Te alabo, Jehová. Fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te alabo, Jehová. Gloria. Fortaleza mía, roca Aleluya. mía y castillo mío. Mi libertador, mi Dios mío. Fortaleza mía, es mi confía en él. Mi libertador, mi Dios mío. Fortaleza mía, es mi confía en él. Te alabo, Jehová. Fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te alabo, Jehová. Vive. Fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Libertador, Dios mío. Fortaleza mía, en ti confiaré. Libertador, Dios mío. Fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía. Gloria. Gloria. Vive. Vive. Aleluya. Vive. Santo. Gloria, aleluya. Santo. Despierta, Débora, despierta. Las aldeas Vive, quedaron Jehová. abandonadas en Israel. Había Gloria a caído, tu nombre. hasta que yo, Débora, me levanté como Santo madre en tú eres. Israel. Jueces 5, 7 y 12. Bendito sea. El Señor es todavía bendiciendo. Y adorar. Y adorar.
Así, gloria al Señor. Sin adoramos. más nada, vamos a esperar que nuestro maestro en esta Bendito noche sea pase tu al Señor a traer la palabra. Gloria al Señor. Bendecimos tu Te nombre. adoramos, papá. Aleluya. Vive. Alabanza al Cordero, aleluya. Vive. Recordamos a las damas, ¿verdad? El próximo domingo el ayuno. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos ha dado. Le damos gracias a Dios Santo. primero, a nuestro pastor, Gloria al a Señor. Marta, por habernos permitido en esta noche, ¿verdad? Gloria a tu Recordar de nombre. tu palabra. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Porque yo no necesito que identificarme, ¿verdad? Vamos a estar en pie. Vive, aleluya. Bendecidos del Señor. Gloria. Santo. Gloria a Dios. Hay que aprovechar el Bendito tiempo. sea tu nombre. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Bendecido. Aleluya. Y así es que vamos a aprovechar el tiempo. Y vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y leeremos el versículo 14 y el versículo 15. Gloria a Dios. Vive. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Oramos al Señor. Hermano Fernando, llévanos en oración. Hermano Fernando. Gloria a Vive. Dios. Gracias, papá. Reciba gloria, alabanzas a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Glorifícase, Señor amado. Ministra nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, papá. En el nombre de Jesús, Dios mío. Daremos la gloria a usted siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús amado. Bendito sea tu nombre. El tema que el Señor me puso en mi corazón es un tema que en los años que yo llevo en el Evangelio, que ya son bastantes, yo pues nunca oigo a las personas hablar de este tema. Y es uno de los temas más importantes en la vida del creyente. Y ese tema es el arrepentimiento. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche, del arrepentimiento. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Es un mensaje que viene definido por toda la Biblia. Porque si nosotros, ¿verdad?, pudiéramos entender que la misma Biblia nos dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. O sea que el perdón del pecado se obtiene a través del arrepentimiento. Y si nosotros no nos arrepentimos, podemos clamar como sea, pero no vamos a encontrar el perdón divino que tanto necesitamos para la limpieza de nuestro hombre natural. Gloria a Dios. Y si usted ve anteriormente el precursor de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista, el mensaje que él traía era el mismo mensaje idéntico que nuestro Señor Jesús. Él predicaba el bautismo, ¿verdad?, para arrepentimiento. Bendecido sea el Señor. Muchas personas, ¿verdad?, aunque esto no lo traía, pero ya que mencioné esa palabra, el bautismo, si la definición más práctica es sumergir. O sea, que la persona es totalmente insertada o incrustada dentro del agua. O sea que totalmente
bajo el agua, queda bajo el agua. Entonces, cuando esa persona queda bajo el agua, pues automáticamente eso es lo que se describe como bautismo, ¿verdad? O inmersión, o sumergión. Y enteramente, pues lo que reflejaba en el mensaje de Juan es que todas aquellas personas que se bautizaban, esas personas quedaban limpias del pecado. Santo. Bendecido el Señor, porque Aleluya. el agua es un tipo del Espíritu Santo y a la misma vez, ¿verdad? El agua es la que nos limpia, el agua es la que nos purifica. Bendecido sea el Señor. Necesitamos el agua es nuestro alimento. Bendecido sea el Señor. Ningún ser humano puede vivir sin agua, todos necesitamos el agua. Bendecido sea el Señor. Y cuando no tomamos suficiente agua, también nos podemos enfermar. Podemos llevar a que cause en nuestro cuerpo muchas clases de enfermedades. Y en este versículo, al principio, dice que Juan ya estaba encarcelado. Y la mayor parte de ustedes, pues, no seguro, ¿verdad? Pero creo que ustedes, pues, saben las causas por las cuales Juan fue encarcelado, ¿verdad? Me voy a limitar a no entrar en esa parte, ¿verdad? Pero lo importante, la parte que sigue, es que Jesús, después de los dos acontecimientos que habían ocurrido cuando él comienza su ministerio, ahora Jesús vuelve a Galilea. Los dos acontecimientos anteriores, cuando él comienza su ministerio, había sido su bautismo y la tentación. O sea que él ya había pasado por estas dos partes de su vida. Él comienza su ministerio cuando tiene 30 años y él había pasado el bautismo, que el mismo Juan lo bautizó, bendecido sea el Señor, y también, ¿verdad?, la tentación, ¿verdad?, en la cual él salió triunfante a través de esa tentación que duró 40 días y 40 noches. Santo. Alguien, a mí, ¿verdad? Hay veces que se le vienen cosas a uno a la mente, pero uno tiene que, ¿verdad? Porque son cosas que son buenas y pueden edificar. Hace poco alguien me preguntó a mí, ¿verdad? Estamos en Cuaresma. Bendecido sea el Señor, ¿verdad? Porque el miércoles pasado fue miércoles de ceniza. Y entonces también me preguntaron, ¿y por qué la ceniza? ¿Verdad? Pero eso se lo voy a dejar entre 3 y 2, ¿verdad? Como digo yo, ¿verdad? Bendecido sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que usted averigüe, porque yo voy a decir lo de la Cuaresma, ¿verdad? Para que usted, pues, pero lo demás no se lo voy a dar. La Cuaresma, ellos toman la Cuaresma como esos 40 días y 40 noches que estuvo Jesús en el desierto. O sea, que es un periodo de ¿qué? De penitencia, de dolor, de sufrimiento, de humillación, ¿verdad? O sea, que el que lo toma con una sinceridad de su corazón, en realidad es un periodo en el cual todas estas personas, ¿verdad?, que son católicas, que observan estos mandamientos, pues es un periodo para poder encontrar a Dios más cerca, para poder estar con Dios durante todo este tiempo, ¿verdad? Como ellos lo cualifican como la Cuaresma. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Santo. Entonces Jesús comienza a predicar el Evangelio. La mayor parte de ustedes, ¿verdad? Yo puedo imaginarme que saben bien lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Bendecido sea el Señor. Y a la misma vez él anunciaba el reino de Dios. O sea que el propósito de Jesús de venir aquí a la tierra fue establecer un reino. Y entonces este fue el comienzo del reino. Y aunque él no se proclamó como rey durante el periodo que estuvo aquí en la tierra, pero en realidad él es el rey, porque él fue el que estableció el reino. Ahora, no hay ninguna dificultad entre, como lo menciona Marco, que como lo menciona Mateo. Mateo dice reino de los cielos. Ahora, buscando las pildoritas del saber, como le digo yo, ¿verdad?
Bendecido sea el Señor. Uno todas estas cosas, ¿verdad? Cuando uno estudia la Biblia, a uno se interesa por saber por qué. ¿Por qué uno dice reino de Dios y el otro reino de los cielos? ¿Verdad? Entonces, examinando un poco más, los judíos, ¿verdad? Acuérdese bien que Mateo le escribe a los judíos. Marcos, ¿verdad? ¿Le escribe a quién? A los griegos, ¿verdad? Bendecido. Y Lucas, no, Lucas le escribe a los romanos. Gloria a Dios. Y Juan le escribe a la iglesia. Gloria a Dios. Entonces los judíos, ¿verdad? Ellos no mencionan, con cuánto respeto lo hacen, que ellos no mencionan el nombre de Dios. Y por esa razón Mateo, ¿verdad? Tal vez si Dios me da la oportunidad, pues vamos a hablar un poco más después de que Jesús dio el llamamiento, porque hay un pasaje ahí muy interesante de verlo, después del llamamiento, lo que sucede en su casa, cuando Jesús fue invitado a la casa de Mateo. Pero lo importante es ver, ¿verdad?, por qué razón el nombre de Dios, ¿verdad? El respeto que tienen los judíos hacia mencionar, aún hasta para mencionar ese nombre. O sea, que ellos se cuidan mucho aún de mí, porque eso es que ellos lo llaman Señor, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Y ya viendo un poco acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces entramos a la parte donde Jesús menciona, ¿verdad? Le puedo decir yo como los requisitos los cuales el ser humano necesita para alcanzar la salvación de su alma. Bendecido sea el Señor. Santo. O sea que, aunque Dios nos da la salvación, ¿verdad? Él la pone en sus manos, Él nos llama, pero Él espera de nosotros, ¿verdad? Que nosotros cumplamos con estos requisitos, ¿verdad? Y el requisito esencial, ¿verdad?, es el arrepentimiento, ¿verdad? Porque después, cuando si alguna vez me dan otra oportunidad, ¿verdad?, vamos a hablar de lo que es la fe, de lo que es creer en el Evangelio, ¿verdad? Aunque tengo una parte también en el estudio que trata acerca de eso, ¿verdad? Pero lo importante es que Jesús vino a llamar a hombres rebeldes y a pecadores para que formaran su reino. Bendecido sea el Señor. Cuando podemos ver, ¿verdad?, estos dos requisitos de los cuales el Señor, ¿verdad?, establece para que todos nosotros, los pecadores, puedan entrar en su reino. Bendecido sea el Señor. Y como dice un poco acá, dice, y no es nada que sea imposible de hacerlo. Todos nosotros lo podemos lograr, ¿verdad? Es algo que todos nosotros podemos lograr. Podemos llegar hasta ese extremo, ¿verdad? Bendecido sea el Señor, de poder cumplir esas condiciones que están al alcance de cada uno de nosotros. O sea, que eso nosotros lo podemos alcanzar. No es nada difícil arrepentirnos. Ahora, cuando nos arrepentimos, bendecido sea el Señor, o sea que esto Dios lo estableció en su soberanía, ¿verdad? Dios establece estos principios en su soberanía, ¿verdad? Acuérdese bien, si usted va al principio en el Edén, Dios establece y le dice, bueno, aquí hay un requisito, porque ustedes quieren vivir eternamente, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay problema para vivir eternamente. Pero Él le dijo, aquí en el centro del jardín, aquí hay un árbol, el cual ustedes, la fruta de ese árbol, ustedes no la pueden comer. No es que no la podían tocar, como le dijo la serpiente, sino que le dijo que no la podían comer, ¿verdad? El árbol que les planta es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ese era un requisito fundamental. Jesús le dice, Dios le dice, quieren vivir eternamente, no hay ningún problema. Ustedes pueden estar aquí toda la vida entera. Pero tienen que respetar mi principio. Ese árbol que está ahí, ustedes no pueden comer de la fruta de ese árbol. Ahora, después que Dios establece el plan de redención para salvar al hombre, Dios le da la salvación, Dios paga el precio,
Dios derrama su sangre, bendecido sea el Señor. Pero en cambio, toda la culpa siempre está sobre nosotros, porque culpa significa pecado. Bendecido sea el Señor. O sea que todos los hombres somos culpables. Sostener la culpa está sobre nosotros, el pecado está sobre nosotros. Ahora lo que Él quiere es que nosotros, pues ese pecado sea sacado de cada una de nuestras vidas. Que no vivamos más en esa vida de pecado. Bendecido sea el Señor. Que sea una vida totalmente diferente. Que sea una vida agradable a Dios. Bendecido sea el Señor. Santo. Acuérdese bien que a través de él, ellos, haber traspasado la línea roja, como les puedo decir, y haber comido ese árbol, pues automáticamente la relación entre Dios y ellos, ¿verdad?, terminó. Bendecido sea el Señor. Entonces Dios busca una manera para que esa relación perdida entre el hombre y Dios se volviera a restablecer nuevamente. Bendecido sea el Señor. O sea que es necesario que cada persona, ¿verdad?, dé un paso al frente para volverse a Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Es primordial para todas aquellas personas que nos visitan, que todavía son pecadores. Y todavía aún dentro de nosotros muchas personas no han llegado al arrepentimiento. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Esas personas, es una realidad. El Espíritu Santo las trajo aquí. Bendecido sea el Señor. O sea que no fue nadie más que motivó el corazón de todas aquellas vidas para que esas vidas pudieran llegar aquí a la iglesia. Santo. Y a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, ellos fueran tocados, su corazón fuera compungido, se sintieran, como dice la palabra, convictos, ¿verdad? Usted sabe que cuando hablamos de la palabra convictos, son todos aquellos que están allí metidos en esa cárcel. Bendecidos al Señor. Ahora, muchos de ellos ya la sentencia está sobre ellos, pero otros todavía están esperando la sentencia. Pero cuando nosotros los pecadores, como somos convictos, ya la pena de nosotros era la muerte. O sea que todos nosotros, de parte de Dios, todo pecador, porque como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea que todos nosotros éramos convictos. Bendecido sea el Señor. Ahora necesitábamos Santo. un Salvador, necesitábamos una luz para poder ver. Y Dios nos trae y nos acerca al lugar donde nosotros podemos encontrar la salvación de nuestra alma. Nos trae, escuchamos la palabra nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos. Y depende, como dice la Biblia, que a quien más se le da, más se le demanda, ¿verdad? O sea, si sus pecados han sido más grandes que los míos y usted va a recibir ese perdón, pues automáticamente Dios va a demandar más de usted que de mí. Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. No porque Dios hace acepción de personas y no porque Dios mira a uno y a otro diferente, no, sino que usted sabe hasta dónde usted llegó, hasta dónde lo llevó el pecado. Y de ahí Dios lo sacó y lo libertó. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que convertirse en seguidor de Cristo implica abandonar el egocentrismo y la autosuficiencia y poner nuestra vida bajo su control. ¿Verdad? Usted sabe, nosotros todavía el ego, el orgullo, ¿verdad?, hay veces que nos perjudica mucho a cada uno de nosotros. Glorificado sea el Señor. Ahora, fíjese bien que para comenzar un poco más acá, ¿verdad?, y poderle decir más claro, cuando yo miré este texto que vamos a leer ahora, gloria a Dios, lo vi como que el Señor nos está dando un mandamiento, nos está dando un mandato.
Usted en su Biblia busque Hechos 17:30. Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. Hechos 17:30. Y si hay alguien que lo tiene y lo quiera leer, pues se lo voy a agradecer. Gloria a Dios. 17:30. Dice así. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios. Ahora, fíjense bien que hay veces que yo no entiendo porque todavía personas están bajo la idolatría. Si la Biblia es muy clara, si usted mira los versículos anteriores a eso, ¿verdad? Esto es cuando Pablo le predica, ¿verdad? En el Areópago, ¿verdad? Y donde estaba esta gente, ¿verdad? Griega. Ellos tenían una infinidad de dioses. Pero Pablo entonces mira uno de los rótulos que tienen, ¿verdad? Y eso nos da a entender que Pablo también hablaba griego, ¿verdad? O sea, que nos da a entender eso, ¿verdad? Porque el rótulo que tenían tenía que ser en la lengua de ellos. Y tenían en ese rótulo, ¿verdad? Al Dios no conocido. Bendecido sea el Señor. Y entonces él tuvo cómo agarrarse de ese letrero que tenían ahí. Glorificado sea el Señor. Ahora, en el versículo 27, bendecido sea el Señor, para que avancemos un poco, dice, para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, dice, y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, dice Pablo, no debemos pensar, dice, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imagen de hombre. O sea que todo lo que tenían en aquel templo, todas las imágenes y los diferentes clases de dioses, él le dice, todo eso que hay ahí, eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es aquello a lo que ustedes también adoran sin saber quién es. Bendecido sea el Señor. Entonces Pablo ahora les habla en el versículo 30, dice, pero Dios habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, porque todos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellas personas que llegaron a una temprana edad al Evangelio, pero nosotros pasamos en una ignorancia la mayor parte de nuestra vida, ¿verdad? Palpando, tratábamos de llegar a Dios y muchas veces éramos muy religiosos, porque me acuerdo yo en mi juventud, tenía mi bicicleta, ¿verdad? Y cuando pasaba enfrente de la iglesia católica, no me bajaba de la bicicleta, sino que pasaba enfrente de la iglesia católica y inmediatamente pues hacía la señal de la cruz. Y con eso pues me sentía bien, pues con que verdad. ¿Verdad? O sea, como dice uno de los refranes, dice, las apariencias engañan, cualquiera que me miraba. Podía decir, ¿verdad? Ese muchacho es católico. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero estaba en esos tiempos de ignorancia. Bendecido sea el Señor. Porque nunca conocí a Dios. Ni nunca supe de Dios. Bendecido sea el Señor. Entonces, cuando yo hacía esa comparación con estas personas, pues me puedo definir de la misma manera. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 31 le dice, por cuanto ha establecido un día, dice, escucha bien, que aquí es donde está la parte más primordial. Por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces esta doctrina yo no la conocía.
Ellos no sabían que había una vida futura. Se asustaron, se burlaron de él. Bendecido sea el Señor. Y es ver, ¿verdad? Porque ahí es donde uno desprecia lo que la persona que lo desprecia no lo valora. Porque no sabe lo que va a recibir. No sabe lo que va a tener en la vida futura que Dios le va a dar. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea, amado hermano, que desobedecer, el arrepentirse, gloria a Dios, puede traer graves consecuencias. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 al 5, ¿verdad? Me gustó este pasaje mucho, gloria a Dios, que muchas personas, ¿verdad?, tienen unos intereses personales de que creen, ¿verdad?, de que, vamos a ver el pasaje para que mire usted, ¿verdad?, lo que yo le quiero hablar. Glorificado sea el Señor. Dice así, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Lucas 13, versículo 1 al 5, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes sí, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y entonces Jesús le habla de aquí de otra cosa, ¿verdad? Le dice: aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Santo. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. La gente creía, ¿verdad? Porque como anteriormente, también en todos los tiempos siempre han habido turbas, ¿verdad? Turbas o pandillas, manifestaciones, porque no se encuentran, no se ponen de acuerdo con el gobierno, no les gusta lo que el gobierno está haciendo. Siempre han habido esas dificultades, ¿verdad? Entonces, este grupo de judíos se habían levantado en contra de Pilato, ¿verdad? Entonces Pilato los mandó a matar, ¿verdad? Los que hacen otras naciones ahora también, porque no quieren esta clase de manifestaciones, ¿verdad? No quieren que el pueblo se les subleve, quieren mantener el pueblo siempre bajo sus pies. Entonces, como estos hombres habían sido, ¿verdad?, habían sido muertos, según la pregunta que le hacen a Jesús, ¿verdad?, ellos le dicen: no, porque los mataron. ¿Los mataron por qué? Porque eran más pecadores que los otros. Y entonces Jesús le pone el ejemplo y le dice: pero si ustedes ¿qué creen? Que los que la torre se cayó y mató a estas otras 18 personas, entonces él le dice: ¿pensáis que son más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? En ninguna manera. O sea que hay personas que creen que porque se mueren en un accidente, o porque no llegan al hospital, o porque un avión se cae, ¿verdad?, o por cualquier circunstancia que pase, pero si esa persona todavía su vida no está bien con Dios, esa persona se va al infierno. Uno tiene que ser franco, eso es lo que la Biblia enseña. Ahora esta gente le pone el ejemplo a Jesús y le dice: no, pero ellos creían que porque como los habían matado, como aquellas personas habían perecido accidentalmente, esas personas iban a ser salvas. ¿Ah? Pero el Señor le dice bien claro, bien prácticamente, le dice: si no se arrepienten, así como esas personas perecieron, ustedes van a perecer también. O sea que Dios no hace acepción de personas.
Dios nos mide con la misma vara a cada uno de nosotros. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Santo. El arrepentimiento, hermano, implica abandonar nuestra independencia, nuestra enemistad y rebelión contra Él y volvernos a su justicia. Y aquí es donde entra la parte de la fe, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Justificados por la fe, que tenéis paz para con Dios, ¿verdad? O sea que cuando esa justicia Dios la aplica hacia nosotros, acuérdese bien que nosotros éramos convictos. Santo Jesús. O sea que nosotros no merecíamos vivir. Santo. Nosotros todos estábamos condenados. Pero ahora el Señor, bendecido sea el Señor, a través, cuando aplica la justicia, que es la justificación, Él en vez de condenarnos, en vez de mandarnos al infierno, en vez de mandarnos a un calabozo, Él dice, no, yo ya pagué la pena por ellos. Ustedes son justos. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que la justicia cae sobre nosotros, pero la pena capital que teníamos que pagar, Él la pagó por nosotros. Y nos declara justos, o sea que nos declara inocentes. Bendecido sea el Señor. Porque el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Cubrió toda mi culpa, todos mis pecados, tanto los míos como los de cada uno de ustedes. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Poderoso es Dios, ¿verdad? Por su misericordia. Bendecido sea el Señor. Santo. O sea que el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y nuestra rebelión y volvernos a su justicia. Entonces, cuando aplicamos estos principios, nos llevará a cada uno de nosotros a aborrecer el pecado, pero también un deseo de hacer su voluntad. Bendecido sea el Señor. Santo. Yo hablaba con nuestro pastor y le decía, ¿verdad?, que enteramente el mensaje que él predicó el domingo, pues, tocó grandemente mi corazón. Porque hay veces que uno quisiera hacer más, ¿verdad?, de lo que ya hace. Pero él, pues, me dio un poco de consuelo y me dijo, ¿verdad? Me dijo, Daniel, si tú, aunque tú no lo creas, pero tú en realidad has hecho mucho por cada uno de nosotros. Porque en el ministerio de la enseñanza, usted prepara muchos líderes. Y muchos de los grandes líderes que yo he tenido como alumnos, algunos son pastores, otros son evangelistas, otros son misioneros. Y hay una gama de personas que han pasado, ¿verdad?, en el aula donde yo les he brindado la enseñanza. Y entonces él me decía, no por eso te pongas insatisfecho, porque enteramente, pues, tú has hecho mucho. Santo. Pero a la misma vez uno se siente que no ha hecho nada. Porque si usted estuvo aquí y analizó el mensaje del pastor, ¿verdad? Ese mensaje no solo era para mí, sino que era para cada uno de nosotros, para que recibiéramos la motivación y poder hacer algo para Dios. Bendecido del Señor. Santo. Es una cosa que fue clara, ¿verdad? Fue bien específica. Bendecido del Señor. Gloria a Dios. O sea que el deseo que debemos de tener, ¿verdad?, cuando aborrecemos el pecado, es de hacer su voluntad. Bendecido sea el Señor. O sea que cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de una nueva mentalidad. Estamos hablando de nuevos deseos y una nueva voluntad para agradar a nuestro Rey. O sea que ya no se manda usted. Ahora hay alguien que lo manda. Bendecido sea el Señor. O sea que
estos son principios fundamentales, ¿verdad? Todo depende de cuánto usted quiera someter su voluntad hacia Él. ¿Cuánto de usted quiere llevarlo al arrepentimiento de la vida suya? Gloria al Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, no se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva rutina religiosa. Es algo infinitamente más radical. Hay que permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. Gloria a Dios. O sea que, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Un cambio radical, un cambio total. Aborrecer el pecado, ¿verdad? Y que nuestra vida tenga una nueva dirección, una nueva perspectiva, unas nuevas expectativas y un nuevo compromiso. ¿Cuántos de nosotros, verdad, podemos hacer un examen en nuestra conciencia y usted sabe que todo ser humano habla con sí mismo? En los Salmos hay ese gran ejemplo. Y le voy a decir cómo se llama. Se llama soliloquio. ¿Verdad? Tal vez. Gloria a Dios. Pero no es que usted está loco ni nada, sino que es parte de nuestra naturaleza. O sea que solo yo soy el que hablo conmigo mismo. Usted no habla con usted. ¿Ah? No, yo pregunto, ¿verdad? Yo creo que es algo normal. ¿Ah? O sea, que usted no se examina a sí mismo. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Van a decir ustedes, si me miran hablando solo, van a decir que estoy loco. Eso decía Pablo. ¿Ah? Hablo como loco. Yeah. Eso decía Pablo. Pero hermano, es Como algo loco natural. hablo. Es algo natural. ¿Verdad? Si usted nunca lo ha practicado, pues yo no lo entiendo todavía, porque es una característica del ser humano. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea, usted alguna vez se ha preguntado, ¿verdad?, si usted está en la dirección correcta, si tiene una buena perspectiva, si tiene una buena expectativa, y cuáles son los compromisos que usted ha adquirido, no con el pastor, sino con Dios. Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. O sea que el arrepentimiento abarca tanto el intelecto, las emociones y la voluntad, en la que Dios llega a tener la absoluta supremacía. O sea que Dios está por encima de cada uno de nosotros. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Yo tengo algo aquí, ¿verdad?, que posiblemente usted se va a gozar en esta parte, ¿verdad? Gloria a Dios. Que tengo acá. Mire, hermano, esto que tengo acá, yo tengo que hablarle con mucha sinceridad. Esto que escribí en este papel, lo escribí porque yo tengo una costumbre que uno tiene. Yo siempre le pongo la fecha cuando yo he traído ese estudio, cuando he tenido una participación. Yo siempre pongo una fecha cuando lo hice. Y este estudio, ¿verdad?, yo lo pude dar. Tengo la fecha aquí, noviembre 13 de 1994. Ya puede imaginarse cuántos años. Y en ese tiempo, en el 94, o sea que en el 94, nosotros y Minerva estábamos en Florida. Yo tenía 2 pastores, ¿verdad? Porque hay veces que los pastores pierden su visión, ¿verdad? Pero hay muchos pastores que son visionarios,
y ellos se sienten bien cuando miran personas que tienen que tengan mucha facilidad de palabra y que Dios los usa en la enseñanza. Y habían dos pastores allá en Florida, uno que había llegado de Chicago, y había otro pastor también que era del área de ahí en Sarasota. Entonces estos pastores, pues, ellos no perdían el tiempo y desarrollaban una clase especial de estudio durante la semana. Y la gente concurría, porque el que te interesaba aprender, pues, tiene que moverse, ¿entiendes? Es lo mismo aquí en el instituto, si la gente quiere aprender, amén, pero tiene que venir, no es que se lo van a llevar a su casa. Gloria a Dios. Pero lo que escribí aquí hace tantos años, dice, arrepentimiento, un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. O sea que lo más odiado y lo más temible para una persona cuando está en Cristo es el pecado. O sea que usted tiene que sacarlo totalmente de la vida suya. Gloria a Dios. Número 2, dolor de carácter piadoso por el pecado. La convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Bendecido sea el Señor. Se lo leo nuevamente. La convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Después que Pedro había predicado ese primer gran mensaje en el capítulo 2, en el versículo 37, aquellos oyentes, gloria a Dios, que estaban en aquel lugar, dice en el versículo 37, 2:37 de hecho, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Bendecido sea el Señor. El mensaje de él fue un mensaje totalmente evangelístico y él habló totalmente todo lo que le habían hecho a nuestro Señor Jesús. Bendecido sea el Señor. Pero estos hombres entendieron el mensaje. Este hombre recibieron el mensaje. Entonces dice esa palabra, se compungieron de corazón. Esa palabra, compungirse, se puede explicar. Yo nunca lo he tenido, ¿verdad? Porque gracias a Dios yo nunca lo he tenido, pero las personas que padecen del corazón, ¿verdad? Y sienten esas punzadas, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han padecido del corazón aquí, ¿verdad? Pero entonces cuando le pegan esas punzadas en el corazón, sabe que algo está mal. Bendecido sea el Señor. Entonces esta palabra compungirse, lo que significa son esas punzadas dentro de sí mismo. O sea, la convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Ellos habían oído el mensaje. Escucharon el mensaje. Ahora, a través de ese mensaje poderoso que Pedro predica por primera vez, gloria a Dios, muchos de estos hombres, no todos, pero la mayoría de ellos, vinieron a los pies de Cristo. Ahora, Él les da unos requisitos. En el versículo 38 le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y a la misma vez dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que la parte esencial es estar limpio.
para que la presencia de Dios se manifieste en la vida de nosotros. Para que la presencia de Dios tome control y dominio de nuestra vida. Entonces ahí no hay que hacer mucha fuerza para recibir el Espíritu Santo, porque si está limpio, imagínense, el Espíritu se va a mover con toda libertad. Santo tú. No hay nada que lo estorbe para que no se mueva. Gloria. El Espíritu Santo no se mueve porque todavía hay, como dice el Señor, todavía dentro de ustedes, dice, bendecido sea el Señor, hay pajas que caen sobre la leche. Bendecido sea el Señor. Santo. Gloria a Dios. Cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Le dijo, ya vosotros estáis limpios. Pero hay un grupo aquí, de todos ustedes los que están aquí, todos los días tienen que lavarle los pies. O sea que cada día que vivimos nosotros, tenemos que venir a Cristo, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos volvemos a ensuciar nuevamente, porque nuestra naturaleza es posible aún al borde del pecado o al pecado. Bendecidos al Señor. Vive Dios. Santo. Pero es importante ver cómo cuando el hombre pecador se enfrenta a Dios, hay esa convicción dentro de él de que Dios a través de su palabra le está mostrando toda su culpabilidad o todo su pecado que hay interiormente. Pero en cambio, cuando escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, esa ley divina llega al corazón, produce esa confusión. Bendecido sea el Señor. Que todo esto del trabajo, el trabajo quien lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Puse por acá, dice, sentir tanto dolor que uno deja de pecar. Bendecido sea el Señor. O sea que ya no aguanta esa suciedad en nosotros. ¿Verdad? O sea que el pecado es suciedad a nuestra alma. Acuérdense que el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo es purificar nuestra alma. Bendecido sea el Señor. Santo. Y la relación que tenemos con Dios es a través de nuestro espíritu. O sea que el Espíritu Santo fortalece mi espíritu para que a través del Espíritu Santo yo pueda tener la fuerza, la fortaleza para poder abolir el pecado de mi vida. O sea, yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Hay personas que creen que con la fuerza de uno personal va a vencer el pecado. No. Nadie puede vencer el pecado. Acuérdense de lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que nuestra naturaleza es totalmente pecaminosa. Pero a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cuán necesaria es, fortalece mi espíritu humano. Y entonces mi espíritu humano se convierte exactamente, ¿verdad? Como un juez que está, ¿verdad? El Espíritu Santo es el juez. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu, mira, no lo hagan. Entonces esa voz llega a mi alma. Pero mi yo personal dice, ¿lo voy a hacer o no lo hago? ¿Verdad? O sea que queda uno entre medio. ¿Verdad? Queda uno entre medio, queda uno flotando. O si lo hace o no lo hace. Ahora, si la vida espiritual de nosotros está arriba, vencemos el pecado. Cuando estamos débiles espiritualmente, entonces es cuando caemos en él. Bendecidos al Señor. Gloria a Dios. Escucha bien esto, ¿cómo se llama? Esta ilustración que les tengo aquí. Gloria a Dios. Acuérdense bien que el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Es tanto en el intelecto, en la emoción, en lo emocional y en lo práctico. Escuche bien la ilustración esta, ¿verdad? Póngale mucho cuidado. Dice así. Un viajero se da cuenta que se ha equivocado de tren. ¿Cuántas veces no me pasó a mí? Yo vivía en Nueva York. ¿Verdad?
Había veces que me dormía y llegaba hasta allá, en la bodega de los trenes allá. Bendecidos el Señor, gloria a Dios. Entonces, este es el elemento intelectual mediante el cual una persona, mediante la predicación o enseñanza, comprende que no está en buenas relaciones con Dios. O sea, que todas aquellas personas cuando vienen aquí y reciben el mensaje, cuando Dios les comienza a hablar, gloria a Dios, y comienza a tocarle ciertas áreas de su vida, entonces aquella persona se va dando cuenta que no está caminando bien con Dios. No es que, como dice aquí mucha gente, no es sacarle los trapos al sol a la gente, ¿verdad? Sino que dejar que el Espíritu de Dios hable para que la gente pues se corrija. Santo. No es que me lo dijeron, ni que porque lo supe, ni nada de eso, no, sino que Dios a través de su Espíritu, Él sabrá qué parte tiene que usar de la Biblia para que esa persona pues llegue a ser convicto. Bendito sea el Señor. O sea que esta es la parte intelectual en la cual, ¿verdad? Mediante el cual una persona, cuando escucha la predicación, la enseñanza, comprende que no está en buena relación con Dios y que no ha ajustado sus cuentas con Dios. Acuérdense bien que aquí que el pecador con quien va a ajustar sus cuentas no es con el maestro ni con el pastor, sino que es con Dios mismo. Porque el único que puede perdonar pecados es el que está allá arriba. Nosotros no tenemos autoridad para perdonar pecados. Santo. Tenemos la autoridad para mostrarle el camino, para mostrarle lo que es pecado, para mostrarle la senda de justicia, pero no para nosotros perdonar pecados. Ahora, vamos a ver la parte emocional, ¿verdad? Porque cuando el hombre que está en el tren, cuando el tren va caminando mucho y se da cuenta, ¿verdad? Él se sentó tranquilo, pero de ahí miraba que no llegaba a su destino. Entonces comienza a descubrir que se ha equivocado, ¿verdad? Y eso uno se perturba, causa disgusto, quizás temor, ¿verdad? Entonces esto es lo que va a tocar las emociones de uno. Entonces esto ilustra el lado emocional del arrepentimiento, que consiste de una acusación a sí mismo y dolor. O sea que uno mismo, ¿verdad? El soliloquio para que aprenda, ¿verdad? ¿Verdad? Uno mismo se habla a sí mismo y dice, sí, en realidad lo estoy haciendo mal. Entonces allí ya hay un principio. Juan, ese es el principio que Dios quiere. Cuando Dios está tocando la parte emocional suya, cuando Dios está tratando dentro de sí mismo y dice, enteramente estoy mal. ¿Verdad? Santo. Comienza uno a reconocer que en realidad no está caminando bien delante de Dios. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, el viajero, ¿verdad? Como se equivoca, pero descubre, le produce disgusto, quizás temor. Bendecido sea el Señor. Entonces, la ilustración es que consiste en acusarse a uno mismo y sentir dolor. Gloria a Dios. Sincero por haber ofendido a Dios. Hay un pasaje aquí, ¿verdad? Que en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Que tal vez, pues, leyéndolo así, pues usted no lo va a entender mucho, pero voy a tratar, ¿verdad? De decírselo. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo no sé cuántos aquí, ¿verdad? De ustedes alguna vez se han extraviado. ¿Verdad? Pregúntele a mi hermano Juan, ¿verdad? Gloria a Dios. O ha cogido la salida equivocada y después no haya cómo volver. ¿Verdad? Entonces, esto toca nuestras emociones.
¿verdad? Y nos desesperamos porque queremos buscar el lugar correcto. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. O sea que no tenemos mucho tiempo aquí, ¿verdad? Pero si nos quedamos aquí, amén. Gloria a Dios. Cuando usted va al versículo 8 de esto, para que usted pueda entender mejor esto, Pablo le está hablando acerca de una carta. Esta carta, pues, posiblemente llegó a las manos de ellos, pero no llegó a nosotros, ¿verdad? O sea que hubo otra carta que Pablo, ¿verdad? O sea, una tercera carta que Pablo le escribió a los corintios, bendecidos el Señor. Y entonces aquí lo explica, ¿verdad? O sea que posiblemente esa carta traía unas amonestaciones muy fuertes hacia ellos. O sea que no era nada fácil lo que Pablo les había escrito a ellos. Bendecidos el Señor. Entonces él les dice, ¿verdad? Le dice, porque aunque os contristé, dice, con la carta, no me pesa. Gloria a Dios. Dice después, aunque entonces lo lamenté, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, entonces dice después, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de parte tuya. O sea que la amonestación, cuando llega a tiempo, recíbala, porque es buena. Santo. Porque si usted no recibe la amonestación a tiempo, eso le puede producir muerte. No le estoy hablando de la muerte física, pero la muerte espiritual. Bendecidos del Señor. O sea que cuando llega la amonestación, ese es el problema, que acuérdense bien de lo primero que yo le hablé, de la autosuficiencia y del engreimiento de nosotros. Muchas veces el engreimiento, el orgullo de nosotros no nos deja, no cedemos. Bendecidos al Señor. Cuando alguien nos trae una amonestación para que nosotros podamos corregir nuestros propios errores. Vive Jesús. Como les digo, no se sabe exactamente, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí bien claro, dice, la tristeza que es según Dios, en el versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento. Entonces, para entrar en más detalles, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de un cambio de conducta. O sea que ya no vamos a vivir igual. Pero mucha gente se lamenta solo por los efectos de sus pecados, pero no se lamenta por haber sido descubierta. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo. O sea que hay dos cosas que son distintas, el remordimiento y el arrepentimiento. El amargura y el suicidio. Bendecidos el Señor. Porque eso lo podemos ver entre Pedro y Judas. Pedro, ¿verdad? Él también negó a Dios. Judas negó a Dios. La diferencia es que a Judas lo que hizo le causó remordimiento. Se sintió mal, pero no se arrepintió. Pero en cambio Pedro sí se arrepintió. Y al haber arrepentimiento, para él hubo vida. Para él Dios fue uno de los grandes caudillos que la Biblia tiene como uno de los grandes hombres. Y para decirle más, Pedro era el director de la sinfonía. O sea, que él era el general entre los apóstoles. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Y cuando Pedro se arrepiente, fue restaurado, y en cambio el otro se quitó la vida. Gloria a Dios. Bendecidos el Señor. Vive Jesús. Pero llegamos a la parte práctica. Gloria a Dios.
El hombre ya había cogido su tren, ya iba a llegar a su destino, llega a la parada donde va, ¿verdad? Porque él ya había cambiado el tren, había subido el que le corresponde, ¿verdad? Entonces esto ilustra el aspecto práctico del arrepentimiento, que encierra el volver por completo las espaldas al pecado y viajar en la dirección hacia Dios. Hay tres puntos que son bastante importantes y los tres tienen la misma relación, que es la conversión, el arrepentimiento y la fe. O sea que nadie sabe exactamente, ¿verdad?, qué llega primero a la vida del hombre. Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. El arrepentimiento es un vocablo griego que significa un cambio mental o de propósito. El pecador convencido de su pecado se propone a corregir su conducta, volverse a Dios, y el resultado práctico es que produce frutos. Eso lo podemos ver en Mateo 3:8. ¿Quién lo tiene ahí? A ver si me lo lee. Ya nos vamos, ya leemos. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. A ver si yo puedo coger este tópico, ¿verdad? Si alguno lo tiene, Mateo 3:8, ¿verdad? ¿Ya? Amén. ¿Tiene? Mateo 3:8. 3:8, sí. Padre y Espíritu Santo. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, ¿verdad? O sea que ese es el producto, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos que dar. Bendecido sea el Señor. O sea, cuando una persona se ha arrepentido, tiene que producir frutos, ¿verdad? O sea que todos nosotros estamos llamados a producir frutos. Ahora, hay otra parte aquí, ¿verdad?, en la Escritura, que habla acerca de un arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, gloria a Dios, está esta parte, ¿verdad?, donde Pedro es el que está hablando. Gloria a Dios. 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oyendo esto, Gloria a Dios. Ajá, léalo. Padre y Espíritu Santo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Fíjate bien. Glorificamos al Señor, ¿verdad? La iglesia está en un comienzo. La iglesia, todavía el concepto judío para ellos, que solo ellos eran los únicos que podían alcanzar la salvación de su alma. Pedro está en Jerusalén y les comienza a narrar lo que había ocurrido en la casa de Cornelio. Y le explica bien claro, cuando usted mira los versículos de arriba, bendecido sea el Señor, dice, voy a leer el versículo 13, dice, quien nos contó, dice, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre él, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Verdad? Entonces es donde habla, dice, entonces, oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado
arrepentimiento. Gloria a Dios. Para poder entender esto del arrepentimiento para vida, ¿verdad? Es una proporción, una definición cabal y completa de lo que es la conversión. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, inspirado por un sentido verdadero de su pecado y adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por el pecado y odio hacia Él, se aparta del camino del pecado para volverse a Dios, con el propósito más amplio de seguir una nueva vida de obediencia y practicarla de todo corazón. Bendecido sea el Señor. O sea que en este aspecto de este arrepentimiento para vida, abarca toda la personalidad, todo el intelecto de nosotros, todas nuestras emociones y asimismo nuestra voluntad. Pero qué difícil es para nosotros, ¿verdad? Entregarnos al Señor. ¿Ah? Es muy difícil. Gloria al Señor. Esto no, yo no lo he encontrado en la Biblia, ¿verdad? Pero la mayor parte, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, cuando se habla de estas cosas, ¿verdad?, dicen, y lo digo yo ahora, ¿verdad?, es un término que se usa, de nosotros somos pecadores, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. ¿Ah? Es un término que se usa mucho en común, ¿verdad?, para definirnos que nosotros, ¿verdad?, no somos igual a los del mundo. Bendecido sea el Señor. Porque nosotros ahora, nuestra vida está totalmente en las manos del Señor. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. De manera, ¿verdad?, que aquí en este arrepentimiento para vida, podemos distinguir entre la conversión y la salvación. La conversión describe un lado de la salvación, según afecta al hombre. Escuche bien, ¿verdad? Ese es un lado, la conversión ilustra un lado de la salvación. Y entonces, ¿cómo la gente de allá afuera puede decir, ¿verdad?, este hombre es un convertido? ¿Cómo puede juzgar el mundo allá afuera hacia nosotros? Amén, ahí estamos, ¿verdad? Bendecidos al Señor. O sea que la ilustración es esta, ¿verdad? Se observa que un pecador, como en el caso mío, ya no bebe, ya no juega, ya no frecuenta los sitios de vicio, odia aquello que antes amaba y ama lo que antes odiaba. Porque el pecador allá odia todas estas cosas. ¿Entiende? Uno tiene que ser franco y sincero, ¿entiendes? Bendecidos el Señor, gloria a Dios. La gente conocida, ¿verdad?, los que nos conocieron, ¿verdad?, ellos mismos comentan y dicen, mira, se ha convertido, ha habido un cambio en él, es un hombre, una mujer cambiada, ya es totalmente diferente, ya no es igual. ¿Ah? A ustedes, muchachas, ¿cómo les dicen en la escuela a ustedes, verdad? Que ustedes no son iguales a las muchachas que están en la escuela, a ustedes, muchachos que están en el colegio, ¿verdad? La gente mira la diferencia entre lo que es un pecador, ¿verdad?, y una persona que le sirve al Señor. Glorificamos al Señor. Ahora, como les decía anteriormente, ¿qué viene primero, la regeneración o la conversión? Las operaciones, ¿verdad?, que entrañan la conversión son profundas y misteriosas, por lo tanto, no deben analizarse con precisión matemática. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. El proceso de la generación dura la vida entera. O sea que Dios hace la obra al momento que nosotros aceptamos a Él como nuestro único respectivo Salvador. Pero nosotros no la recibimos, ¿verdad?, de una manera expedita, si puedo usar esa palabra, o rápida, sino que poco a poco vamos dejando las cosas que tanto nos han gustado, pero no lo hacemos, ¿verdad?,
en una materia de un día para otro. Aunque sabemos que si lo hacemos, pues sería una gran cosa para nuestra vida. Bendecido sea el Señor, porque lo mejor que hay es caminar bien con Cristo. Bendecido sea el Señor, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá a buscar nuestra alma. Bendecido sea el Señor, ¿verdad? Ese es lo más importante. De algo que yo me gozaba, ¿verdad? Que decía yo, ¿verdad? Ya estoy ya. ¿Verdad? El pastor aquí, ¿verdad? Y los hermanos se tienen que sentir muy dichosos porque enteramente, pues, la mayor parte de personas aquí predican, son como se llaman mensajeras, predican, enseñan. Y decía yo esto también, decía yo, y ahora ya no van a necesitar ni conferencistas. Santo. ¿Ah? Porque enteramente pues ya tenemos conferencistas aquí también. ¿Ah? O sea que ya no va a haber necesidad de pagar avión, de pagar hotel, de darle una buena ofrenda. Aleluya, y a su Santo. nombre. Gloria. Vive. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Santo. No, o sea que yo, pues, o sea que esas cosas pues lo alegran a uno, ¿verdad? Que ya no tiene que esforzarse tanto, porque usted supiera que de cuánto uno necesita para poder venir a traer tanto material aquí en la iglesia. Por último, tengo dos preguntas para ustedes. ¿De qué manera el Espíritu Santo ayuda a una persona a arrepentirse? ¿De qué manera el Espíritu Santo ayuda a una persona a arrepentirse? Ajá, a ver, ¿quién contesta? Bueno, la disposición, Ok, convencerlo del pecado. ok. Ajá, Fernando, diga. No, eso mismo yo digo que tiene que haber una disposición de nosotros para él poder hacer el trabajo. Por acá, Usted mismo lo ¿de dijo qué manera el ahorita. Espíritu Santo le ayuda a una persona a arrepentirse? Lo convence de pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. A ver, ¿quién me dice más? Lo redarguye, ¿verdad? Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita esa persona? ¿Cuál es la parte esencial? Arrepentirse. Sí, pero ¿qué es lo que para llegar a la... Acuérdese bien, ¿de qué manera el Espíritu Santo le ayuda a una persona a arrepentirse? Dándole el pecado ¿Y cómo se muestra el pecado? por la palabra. Ok, o sea que la parte esencial que el Espíritu Santo va a usar para entrar en el corazón de aquel hombre o de aquella mujer es la palabra de Dios. O sea que la palabra, la aplicación de la palabra en la conciencia de aquel hombre o de aquella mujer, influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado, que esa es la parte más dificultosa para un pecador. Número 2, la otra pregunta. ¿De qué manera el hombre hace honor a la ley por medio del arrepentimiento? ¿De qué manera el hombre hace honor a la ley por medio del arrepentimiento? Ok. Ajá, dígame. Por su comportamiento, ¿verdad? O sea que el cambio que va a haber en aquella persona va a ser diferente. A ver aquí, ¿quién me dice aquí? ¿De qué manera el hombre hace honor a la ley por medio del arrepentimiento? Gloria a Dios. ¿Cómo? Apartándose del pecado. Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor. ¿De qué manera el hombre hace honra a la ley por medio del arrepentimiento? Gloria a Dios. En primer lugar, se lamenta de haberse apartado del santo mandamiento y de haberse contaminado personalmente, como lo revela la ley. Bendecido sea el Señor. En la confesión reconoce la justicia de la sentencia y al enmendar su conducta o rectificarse, se aparta del pecado y realiza todas las reparaciones posibles y necesarias según las circunstancias.
sea que la ley es necesaria porque si no hay ley, no llegamos al conocimiento del pecado. O sea que la ley es la que me da a mí saber qué es lo que es pecado y lo que no es pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Quiero definir esto, ¿verdad? Para terminar. Convertirse es darse media vuelta de cara a Dios. Por eso es que dice convertirse. Bendecido sea el Señor. O volver a Dios. Con el perdón se borra el pecado. Como que si no hubiera existido. O sea que cuando Dios nos perdona, también se olvida, pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Después de ser perdonados, comenzamos a ser bendecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Santo. Gloria a Dios, hermana. Gloria al Señor. Doctor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Una nueva vida. Aleluya. Santo. Dios bendiga a la iglesia de Aleluya, Jesucristo. que la paz del Señor Dios sea bendiga con más. cada uno de vosotros, que la Señor, iglesia pentecostal, aprendido, Puente de Vida en Caldas, New Jersey, nuestros pastores Antonio y Sonia Martínez, y este que le habla es su amigo y nacer hermano de nuevo, Miguel Santo. Ya cuando vamos a una vida dar por tiene terminada por esta camino del grabación Señor. en vivo. ¿Verdad? Bien explicado, pues hermano Dios Daniel. le bendiga a Dios todos le bendiga y de que manera especial, tenga hermano Daniel. muy buenas noches. Pero, Señor, si hay alguien que quiere a Cristo en esta noche, necesita la oración, quiere a Cristo, pase por aquí. Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien Gloria al Señor. más? Alabanza al Señor, aleluya. Necesita la oración. Quiere a Cristo con esta, alabanza al Señor, explicación sobre Gloria. el sentimiento y nacer de nuevo y de una nueva vida. Gloria a tu Señor, yo nombre. creo que todos nosotros hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Jesús. Por eso, Señor, a mí me dio por lo menos 2 semanas impactalmente en los caminos del Señor. Ya llevo muchos años, porque realmente Dios entró a mi corazón. El Espíritu Santo hizo una obra en mi vida, me transformó de verdad. Por eso, Señor, hizo un cambio total ahí. Gloria a Jesús, ¿verdad? Y no lo dejamos, hermano, ni para coger impulso. Porque Cristo, a ese Señor, no hay mejor camino que el camino del Señor. Porque ese te ofrece vida eterna, ¿verdad? Y te ofrece bendición. Aquí estamos hablando, mano Marcial estaba hablando sobre las bendiciones. El capítulo Salmo 103, las bendiciones que Dios, ¿verdad?, le dio y nos ha dado a nosotros también. Esas bendiciones nos salvó, nos transformó, nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? Bendiciones espirituales, materiales, el aire que respiramos, todo lo tenemos. Ahora lo comprendemos porque nos estaba a sus caminos, pero antes creíamos que por nuestra propia fuerza era que teníamos todo, pero era Dios. Yo mismo me he hecho un examen de conciencia desde que yo tuve por lo menos 6 a 7 años que tuve conocimiento al día de hoy. Digo, sí, Dios me estaba guardando porque me veía tanto en peligro y decía que yo tenía suerte. Yo no sé si usted también, ¿verdad? Hay muchos hermanos, ¿verdad? Como yo los guardaba. Bueno, qué suerte tuve salir de esta, pero no era Dios que nos guardaba y nos cuidaba, porque eran almas de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Hemos pasado de muerte a vida y ya los acontecimientos están cumplidos y no falta nada para que tú vengas. De un momento a otro Cristo viene. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito es el Santo. A tu nombre, gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Santo Jesús, aleluya.
Si hay alguien más que quiera oración, pues pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, papá. Mi alma Gracias, te adora, Jesús, gracias. Dios Gracias. es bueno y para su misericordia. Gracias. Aleluya. Por eso Amén, tenemos que estar, gracias. por lo menos en el trabajo donde estamos, gracias Señor, gracias todo el tiempo. Aleluya, por lo que Dios hizo y lo que está haciendo cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y adoramos a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria al que vive. Que adoramos a Jesús. Mi alma alaba al que vive, reina Gloria. Vive Jesús. Candidato para los reinos de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Hoy los Santo. ángeles tienen fiesta en los cielos. Se convirtió en alma. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Reciba la gloria, papá. Dime, Dios te Qué bendiga. maravilloso. Aleluya. Glorificado sea el Señor. Gracias, Dios. Bendecido sea el Señor. Dios es bueno. Amén. Así pues, está viendo hermana Marta.